Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto que nuevamente nos acompañen en este índice flamígero aquí a través de MXN Televisión. Hoy tengo el enorme gusto de platicar con Alejandra Loya Guerrero, abogada. Ella es profesora en la Universidad Iberoamericana, donde imparte la Cátedra de Derechos Humanos, pero además tiene ya una larga trayectoria en el Poder Judicial. Pese a su edad, que es muy corta, ya tiene muchos años trabajando y desempeñándose en los tribunales de la Ciudad de México. Alejandra, bienvenida. ¿Cómo Hola, estás? muchas gracias. Gracias por la invitación a tu programa. Es un gran placer para mí estar aquí contigo. Alejandra, tú has sido crítica de la reforma judicial, pero hoy estás en otra posición de aplaudirla. ¿Por qué el cambio? A ver, primero dime, ¿por qué criticaste la reforma judicial en su momento? Por ahí te vimos marchar incluso. Sí, así es. Dimos la pelea tanto política, social, la pelea legal y la pelea constitucional. Ahora la pelea que toca dar es precisamente pues que las personas que estén preparadas, es una pelea por la justicia, que las personas que están preparadas sean las que estén a cargo de los tribunales. Yo estuve en contra de la reforma porque pensé que no solucionaba los grandes temas de justicia, ¿no? Las leyes van a seguir siendo las mismas, los códigos siguen siendo los mismos, el gran rezago que sufren los tribunales va a seguir siendo el mismo, pero lo cierto es que sí va a cambiar quién va a aplicar la ley, cómo la va a interpretar, y al final del día eso se va a ver reflejado en la administración de justicia y en la impartición de justicia, y por eso creo que es importante participar e invitar a la ciudadanía a que participe en la elección judicial. Es una invitación reiterada por parte de la presidenta de la República, la señora Claudia Sheinbaum, y prácticamente por todos los miembros de la Cuarta Transformación, como se autodenominan, pero criticada por las oposiciones. Estas oposiciones ven, y ya vemos muchos críticos que también coincidimos con ello, que esta reforma judicial lo único que pretende, después de demoler lo que actualmente hay, lo de demolición son palabras de la propia presidente de la Suprema Corte de Justicia, la señora Norma Piña, de demoler este poder judicial que actualmente existe para colocar allegados al régimen actual. ¿Tú lo ves de esa forma? Sí, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que como sociedad nos corresponde ver un antes de la reforma y un después de la reforma. Antes estaba la crítica, que se podría mejorar, podríamos ser propositivos y ver de qué manera podríamos construir un mejor sistema de justicia. Creo Claro. que todos podemos estar de acuerdo en que el sistema de justicia que tenemos no es el más óptimo ni es el que nos gustaría tener. Sin embargo, nuestros legisladores cambiaron más bien la manera de elegir a nuestros jueces. Antes era un sistema de méritos, de examen, de concursos. Y ahora se supone que no solamente va a ser importante esta preparación previa, ¿no? Bueno, no se supone porque hubo comités de evaluación que evaluaron la idoneidad de los candidatos, pero ahora vamos a necesitar también la aprobación ciudadana, ¿no? Va a haber elecciones judiciales. Entonces, ahora, de lo que te hablaba un poco de después de la reforma, el sistema ya está. Entonces, creo que a nosotros como ciudadanos nos corresponde. Todos queremos que a México le vaya bien. Claro. ¿Y cuál será la mejor manera en la que a México le vaya bien? Bueno, en la justicia, por lo pronto, viendo que sí lleguen los mejores perfiles. Por eso yo siento que es un gran compromiso o un superpoder que adquirieron los ciudadanos de decir quiénes van a ser sus jueces. Yo que estoy en el Poder Judicial, si tú me preguntas, tengo dos jueces igual de preparados, ¿a quién quiero? ¿Uno que va a acosar sexualmente a las trabajadoras o uno que no? Pues bueno, yo preferiría evidentemente al que no es acosador. Entonces siento que sí es importante allegarnos e investigar cuáles van a ser estos perfiles que van a estar a cargo de los tribunales. Pero hablabas hace un momento de que son los mismos códigos, son las mismas leyes, ya no es la misma Constitución, eso sí cambió, pero no empezaron al revés, porque para que verdaderamente haya justicia en un país, pues lo primero que tienes que hacer es empezar por las prácticas policíacas y luego seguir con una reforma a las fiscalías, que son las que
procuran la justicia, supuestamente, para presentarlos finalmente ante un juez, que en este caso, pues tú dices que van a ser preparados, pero los requisitos eran muy raquíticos. 5 cartas de recomendación de los vecinos y un promedio superior a 8 terminando la carrera de Derecho. Simplemente eso. Claro, hay perfiles que son así como tú bien lo mencionas, y también hay otros perfiles que están muy preparados. Yo tengo varios conocidos, incluso trabajadores del Poder Judicial, que han estado toda su vida ahí. Hay secretarios que tienen 20 años de experiencia, yo apenas tengo 7, pero hay buenos perfiles, hay que encontrarlos, hay que buscarlos precisamente para que no lleguen aquellas personas que igual y no serían las más capaces para tener un tribunal, o sí. A ver, también creo que no hay que caer en la soberbia de pensar de que solamente los trabajadores del Poder Judicial somos los que mejor impartiríamos justicia. Por ejemplo, tenemos el caso de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, que no tenía una carrera judicial y en mi opinión es de las mejores jueces constitucionales que ha tenido este país. Así es. Y como bien dices, la justicia se tiene que ver de una manera integral, ¿no? Está desde la investigación del delito, está los que reciben las denuncias, pero también hay que ver que la justicia no solamente se centra en la materia penal. Claro, para combatir la impunidad tiene que venir con una reforma integral a fiscalías y a policías. Yo te puedo hablar un poco de la materia civil en la que estoy, y sí es importante también que los jueces estén capacitados, por ejemplo, en perspectiva de género. No solamente es centrarse en penal. Claro, la materia penal es una materia que nos duele mucho, porque nos duele la impunidad, pero también está la materia laboral. Vas a querer un juez que se enfoque más en los derechos de los trabajadores o en el patrón, o alguien que sea más independiente, más imparcial, o en materia administrativa. ¿Cuáles son, por ejemplo, el administrativo, que veo casi todo, ¿no? Entonces, no sé si va a haber derechos al medio ambiente, ¿cuál es la posición del juez frente al medio ambiente? A la protección de los derechos de los animales, o en materia civil, que vemos familiar, civil, mercantil, un poco, sea una persona que entienda de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, una persona que sepa aplicar la perspectiva de género. Entonces yo creo que sí es importante, claro, la reforma integral que tú bien mencionas, pero también los perfiles son muy importantes en otras materias. Claro. Esto de los perfiles, a mí no me acaba de convencer que los requisitos que te decía yo hace un momento son muy raquíticos, verdaderamente capaciten o pongan personas que estén capacitadas para impartir justicia. Es una tarea muy difícil impartir justicia, porque no solamente, lo comentábamos fuera del aire, no solamente se trata de leer un código o una ley, sino se trata de darle su propia interpretación. Claro. Y ahí viene un poco el origen de las críticas. Como es mucha gente la que se postuló para estos cargos, que proviene de las filas del partido Morena, hay quienes dudan que vaya a haber imparcialidad en el momento, por ejemplo, de un litigio en contra de la Administración Pública Federal o de algún funcionario de la Administración Pública Estatal o Municipal. Ese no es un obstáculo el que se haya partidizado la selección de candidatos. Claro, esa es la percepción que tienen muchísimas personas. Yo estuve checando un poco las cifras y vi, por ejemplo, el Poder Ejecutivo es de los poderes que más trabajadores del Poder Judicial postuló, incluso más que el propio Poder Judicial. Sí. No podemos generalizar, evidentemente debe de haber personas que son cercanas a un partido u a otro, pero a ver, a la hora de impartir justicia, tiene que ser libre de sesgos. Que esto puede ser una tarea difícil, no solamente porque estés afiliado a un partido político, lo que hablábamos de las propias creencias. No sé, hay un código, acaba de bajar el acceso al aborto a las 6 semanas, por ejemplo, de embarazo. Entonces, vamos a tener un juez que opine que esto es totalmente constitucional porque se está protegiendo un derecho a la vida, supongamos, y va a haber otro juez que considere que esto es inconstitucional porque viola el libre desarrollo de la personalidad o el derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. ¿La Constitución marca 12 semanas? No, la Constitución no lo establece. No lo establece. Entonces, exacto, entonces hay muchas cosas, muchas personas creen que, por ejemplo,
que los jueces todos tendrían que resolver igual. Pero el derecho no es blanco y negro. Hay casos grises, como este que te comento, que van a requerir interpretación, y sería muy ingenuo pensar que los jueces no se dejan llevar por sus propias creencias, a lo mejor por sus creencias políticas, por sus creencias religiosas, por lo que han vivido. No sé, un juez que se esté divorciando, a lo mejor podría fijar una pensión alimenticia más baja, pensando que sería la que le podrían fijar a él. No sé, esto ocurre en todo el mundo, en realidad. Entonces, incluso si tú te fijas, tenemos la misma Constitución desde 1917, y si tú te vas a ver la sexta época o artículos que siguen intocados, pues va a ser muy diferente a los derechos que tenemos ahorita. Siempre, por ejemplo, el principio de igualdad siempre ha estado reconocido. A mí me encanta enseñarle a mis alumnos una tesis que hay en el semanario que dice que los mexicanos no nos podíamos casar con personas de la raza china, cuando eso sería un criterio totalmente impensable en esta época. ¿Y qué es lo que ha cambiado si la ley sigue siendo la misma? Pues las personas que la interpretan. Entonces yo por eso considero que sí es importante saber quiénes van a estar interpretando la ley, porque en esa medida se nos pueden otorgar o incluso podemos perder derechos que ya teníamos adquiridos. Estados Unidos lo acaba de vivir precisamente con el tema del aborto. Qué interesante tu punto de vista. Si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida volvemos. No se vaya. Muchas gracias. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos.
Quintana Roo vive. Gracias por continuar con nosotros en este índice flamígero. Esta ocasión platicando muy interesante la conversación con Alejandra Loya Guerrero. Ella, como usted sabe, ya se dio cuenta, es una experta abogada con unos muy interesantes puntos de vista, profesora de la Universidad Iberoamericana y se ha desempeñado en los juzgados y tribunales aquí en Ciudad de México. Alejandra, con todo esto, hay sobre los que lleguen a ser jueces, magistrados, incluso ministros, una especie de espada de Damocles permanente. Esa espada de Damocles es este comité... Un tribunal de disciplina. Un tribunal de disciplina que me suena que será encabezado por un Torquemada. Alguien que los ponga en orden a los jueces cuando se salgan del carril que les indiquen desde Palacio Nacional, por ejemplo. ¿Tú lo ves así? Yo lo veo muy difícil así. A ver, vamos a entender. El Poder Judicial Federal, ¿qué es lo que ve? El juicio de amparo, que es juicio contra autoridades. Entonces, perdóname, en el juicio de amparo no hay una sola instancia única. No tenemos juicio de amparo indirecto, esto es un poco técnico, el amparo indirecto lo ve el juez de distrito, luego hay un recurso para ver si lo que hizo el juez de distrito estuvo bien, que es un amparo en revisión, esto lo conoce un tribunal colegiado que está comprendido de 3 magistrados. Entonces yo veo muy difícil que un criterio, en este sentido serían que 4 personas estuvieran como amenazadas en su criterio o que el tribunal de disciplina fuera en contra de 4 personas por opinar diferente. Te digo, en realidad el derecho es muy opinable, no se puede perseguir un juez por sus sentencias. Lo que sí hay, y esto lo hemos vivido todos, incluso yo que estoy adentro, es muchísimo rezago. Y una de las cuestiones que establece ahora la reforma es que materia administrativa se tiene que resolver en un máximo de 6 meses y las demás materias en un máximo de 1 año, porque es impensable que un juicio de amparo pueda durar más de 1 año. Entonces, siento que esto es un poco lo que está viendo el Tribunal de Disciplina. En el Poder Judicial también hemos vivido pues muchas quejas contra las personas titulares, serán los encargados de investigarlas, claro, con audiencia, etcétera. Y pues hay que ver el funcionamiento. Claro, es un tribunal que va a ser inédito, no sabemos qué esperar de él. Lo que decíamos va a influir mucho en quiénes son las personas que lo integren. No sabemos quiénes van a ser, ni bajo qué lógica se va a actuar. Yo creo que los que no sabemos somos los ciudadanos, porque yo creo que en el gobierno ya saben con quiénes lo van a integrar. Pues hay que esperar a la elección, a las boletas, todo. Han dificultado mucho la participación de la ciudadanía. Hay unas boletas que son enormes, parecen actas así gigantescas, las actas que conocemos de los resultados de las votaciones para cargos de elección popular. Hay pocos centros de votación, ya no va a estar la casilla a la que tú habitualmente acudes a votar por legisladores o por presidente de la República, gobernador. Ya no hay recursos, y creo que esto es a propósito, ¿no? Como que están desalentando la participación de la gente, porque además quienes se postulen o quienes ya están postulados, pues están impedidos de hacer campañas. ¿Cómo vamos a conocer a quienes quieren ser nuestros jueces, nuestros magistrados y nuestros ministros? ¿Cómo, Alejandra? Muchas gracias por tu pregunta, es muy interesante. La campaña sí va a haber, empieza el 28 de marzo, concluye el 28 de mayo, va a durar 2 meses con 3 días de reflexión, solo que hacer una campaña mayormente digital, lo que no se puede hacer es, por ejemplo, pagar publicidad, puedes hacer campaña en tierra, pero lo único que puedes dar son volantes en un papel reciclable, etcétera. No va a ser la típica campaña que conocemos para escoger, no sé, presidentes municipales, diputados, senadores. Y esto incluye una gran responsabilidad ciudadana, precisamente de ver quiénes van a ser los jueces, los magistrados, a los que les toca su distrito judicial.
En realidad, toda la Ciudad de México, por ejemplo, que yo estoy aquí, no va a decidir sobre todos los jueces y todos los magistrados. Se dividieron de tal manera que sea menos la carga de investigación de las candidaturas. El INE va a poner a disposición de los ciudadanos también una página de internet para que conozcan quiénes van a ser o quiénes son los aspirantes a estos cargos, con sus redes sociales para que los puedan seguir, para que puedan ver un poco como cuál es su trayectoria, etcétera. Yo considero que esa es la manera pues más fácil que tiene la ciudadanía de enterarse quiénes son las personas por las que potencialmente podrían votar, pues están al alcance de su celular, redes sociales. Eso en áreas urbanas, pero imagínate en zonas claro. rurales, en la montaña, donde no hay acceso al internet, ¿cómo van a conocer a los candidatos? Sí, es una tarea complicadísima también para ellos llegar a estas zonas, que los conozcan y sobre todo nos enfrentamos a otra dificultad más grande todavía, que es los que tienen un trabajo, que los servidores públicos, por ejemplo, tienen un horario con que cumplir y en ese horario no pueden hacer campaña, en ese horario no van a poder hacer proselitismo. Entonces va a estar complicado administrar estos tiempos, pero es algo inédito, nadie sabe cómo funciona, nadie sabe cómo va a funcionar, porque no tenemos una experiencia previa. ¿No se te hace que fue una ocurrencia? Porque, bueno, sí, todos estábamos conscientes de que hacía falta reformar al Poder Judicial. Venía arrastrando muchísimos problemas de nepotismo, de falta de capacidad para que los asuntos salieran rápido de los juzgados, de los tribunales. Y cuando la justicia es lenta, pues no es justicia, ¿no? Por ahí dice el adagio griego. Sí, justicia denegada, justicia retardada, justicia denegada. Así es. Entonces, como que fue una ocurrencia porque, pues, un 5 de febrero, la señora presidente de la Corte, doña Norma Piña, no se levantó cuando llegó el entonces presidente de la República al Teatro de la República allá en Querétaro, y entonces eso hizo que este señor hiciera berrinche infantil y dijera, me voy a vengar de ustedes, porque además no sacan las iniciativas, no aprueban mis iniciativas, las tachan de inconstitucionales, me voy a vengar de ustedes. Y comenzó una campaña de descrédito en contra de ministros sobre todo, pero también de jueces, en donde, pues, que los parientes, que los sueldos exorbitantes, que es mentira. Yo escuchaba el otro día que por ahí decía alguien que los ministros ganaban 720 mil pesos al mes. Eso, que se los comprueben, no es cierto. Había una campaña de desprestigio. Y luego, pues al señor se le ocurre un 5 de febrero, en lugar de celebrar la Constitución, reformarle la Constitución a su gusto. Y entre otras iniciativas manda esta de reforma al Poder Judicial, que parecía venganza y producto de una ocurrencia. Se me ocurre que los jueces los elijan. Se me ocurre que nada más con 8 de calificación y con 5 cartas de sus vecinos. Se me ocurre que la selección sea por tómbola. Esto parece kermés, producto de una ocurrencia, ¿no? Esa es mi opinión, pero me gustaría más escuchar la tuya. Sí, lo que te decía un poco hace rato, de que creo que ya no hay que estancarnos en el pasado, de que claro que hay un clamor de justicia muy grande en la ciudadanía. Sí. Todos hemos vivido en sangre propia las injusticias y ahora ese es el sistema que tenemos. La mayoría de la gente, de las personas que yo he visto en las encuestas, consideran que está bien votar a sus jueces y entonces a nosotros ya no nos corresponde ver si es el sistema, es el mejor sistema para escoger jueces, pues habrá que intentarlo que lo sea porque queremos a México y ese es el sistema que tenemos. Las causas, yo creo que sí hay un sentimiento de la gente de injusticia, hay un sentimiento de corrupción en los tribunales. Ahora, que si la corrupción está en el fuero común o si está en el fuero federal, esos son temas distintos, pero de que la gente está harta de que haya corrupción, yo siento que es lo más deplorable que pueda haber, que haya corrupción en el Poder Judicial. O sea, las personas, la justicia no se vende, los derechos no se venden, los derechos no deben de estar sujetos a negociación. Pero esto comienza, lo decíamos hace un rato, comienza con el policía al que le das una lana,
para que no te finque responsabilidades o que te las finque suavecitas y prosigue ante el Ministerio Público que no hace su chamba. Yo creo que hablabas de rezago. El rezago es enorme también en el Ministerio Público, porque no tienen elementos, porque hay falta de presupuesto, por indolencia, por lo que tú quieras y mandes. Hay un gran rezago y los expedientes salen pues conforme el abogado se va poniendo a tono con el agente del Ministerio Público, con los fiscales. Entonces, venimos hasta el final a caer con los jueces. Y luego los jueces son los que son acusados por haber liberado a fulano de tal, cuando el Ministerio Público y la Fiscalía, y está más que comprobado, lo hemos visto en audiencias públicas, no hicieron bien su tarea. Y el juez no tiene elementos para que el resultado final sea como lo quiere la Fiscalía. ¿Cómo? Si no me está presentando esto, si no entregaron pruebas, etcétera, ¿cómo voy a condenar a esta persona que ustedes quieren que condene? La tengo que liberar. Y luego viene la cantaleta desde Palacio Nacional de que los jueces son los corruptos porque liberaron a fulanito de tal. Entonces, creo que es una cadena, y reinsisto, en donde empezamos al revés. Hay que reformar el Poder Judicial, sí, pero también hay que reformar a las policías, hay que capacitarlas para empezar. Hay que reformar los ministerios públicos, las fiscalías, los penales, también hay que reformarlos. No, la tarea es titánica. Pero empezamos al revés, Alejandro. Mira, yo considero, a ver, en los juicios siempre va a haber dos partes. Y necesariamente va a ganar una parte y va a perder otra. Sí. La parte que pierda siempre va a estar Nunca inconforme. Nunca hay empate, siempre alguien o al menos de que decían llegar a un acuerdo, ¿no? Pero en el juicio de amparo, pues no sucede esto porque estamos hablando de violaciones a derechos humanos. Entonces, la persona que pierda va a estar inconforme. Evidentemente, los juicios de amparo, no sé, que sean contra contra una detención ilegal, etcétera, pues el Ministerio Público no va a estar conforme. Entonces, claro que es incluso entendible que se critiquen las resoluciones. Para eso son las resoluciones, para que se debatan, para que se critiquen. ¿Cuál creo que ha sido el error y de lo que debimos de haber o de lo que debemos aprender? A nosotros nos enseñaron que los jueces hablaban a través de sus sentencias. Siempre nos dijeron, no te metas en temas políticos, no contestes, ahí está la sentencia que es pública. Pero ¿qué pasa con estas sentencias? Están en un lenguaje jurídico complejo, diseñado para que lo entiendan los abogados. Están sumamente largas, son muy difíciles de comprender y apenas empieza como ya este cambio cultural, incluso jurídico, de que las sentencias se hagan en un formato de lectura fácil, que sean cercanas a la ciudadanía, que los jueces empiecen a informar a la ciudadanía de que, a ver, a esta persona la liberamos, no sé, porque a lo mejor solamente tenemos una confesión obtenida bajo tortura y tenemos tales tratados que nos dicen que ninguna persona puede ser condenada por un delito cuando la única prueba es una confesión bajo tortura. Pero esto la ciudadanía no lo sabe, porque nosotros también hemos fallado en comunicarlo. Incluso los medios de comunicación tampoco lo han comunicado. Es cierto. Siento que esto, si algo nos tiene que dejar la reforma, es que eso no puede seguir así. La ciudadanía exige o tiene un clamor por conocer cómo están resolviendo los jueces. ¿Es verdad que este caso fue por corrupción? ¿Es verdad que este caso fue por falta de pruebas? ¿Quién se equivocó? ¿O simplemente la persona a la que estaban inculpando no era? Esto por el lado de la materia penal. Y lo que decíamos de las otras materias, a mí se me ocurre que a lo mejor a alguien lo detengan y diga, ay no, pues es que mi abogado me cobró tanto dinero y por eso salí libre. ¿No? Y piense que fue por un tema de corrupción porque el abogado le cobró y el abogado le hizo creer eso, cuando en realidad fue porque el juez federal vio que no había las suficientes pruebas. Yo no creería que hay una corrupción generalizada en el Poder Judicial Federal. De todos los años que yo tengo ahí, te puedo asegurar que nunca he visto un caso, a mí nunca me han dado línea jamás de cómo resolver y se trata igual el caso de 5 pesos al caso de millones de pesos. ¿Por qué? Porque aunque sea de 5 pesos, son tus 5 pesos y es el caso más importante para ti. Entonces, creo que sí es importante que nos tomemos esto con seriedad y veamos que lo que está en juego son los derechos de las personas. Y ahora, lo que hablábamos,
los ciudadanos van a tener este superpoder, que falta una reforma a las policías, a las fiscalías, sí, pero no podemos quedarnos viendo, criticando sin ser propositivos. Hay que ver cómo podemos mejorar. Esto es lo que tenemos. Ahora, de estos perfiles, ¿cuál sí me gustaría? ¿Quién puede decir quién sería un buen juez? ¿O qué atributos tiene un buen juez? A lo mejor no solamente son de conocimientos, también tiene que tener calidad humana, a lo mejor también tiene que tener otras habilidades, no sé, va a tener alrededor de 70 personas a su cargo, ¿cómo va a tratar a su personal? Si yo exploto laboralmente a los trabajadores, ¿cuál crees que va a ser la calidad del servicio? Pésimo. Hay muchos factores que se tienen que ver y que ahorita esto es lo que tenemos y con esto es con lo que tenemos que trabajar. Hay muchas personas que están a favor de la reforma, muchas personas que están en contra de la reforma, pero yo creo que esa discusión ya se perdió. Como bien decías, las marchas ya se hicieron, la batalla legal ya se hizo, todas las batallas las hemos perdido hasta ahorita. Y no es una cuestión de egos, de decir yo estoy en contra de esto, entonces, no sé, voy a hacer todo porque fracase. No. Lo que está en juego es más allá que yo, es más allá que tú, más allá que todos, es la justicia misma de las personas que están detrás de un expediente. Y eso es lo que tenemos que entender. Finalmente, Alejandra, has hablado del derecho de amparo. El derecho de amparo que antes, pues, amparaba a toda la población, un solo caso, ya se hizo que nada más sea para el que presentó el recurso. Pero lo que es peor, los derechos de amparo se han violado desde que se aprobó la reforma judicial en las cámaras del Congreso a la fecha. Ha habido resoluciones de varios juzgadores concediendo amparo para que no avancen determinados pasos de la reforma judicial. Y el Poder Ejecutivo los ha ignorado olímpicamente. ¿No es esto un mal ejemplo para la población? Si estamos procurando justicia, ¿por qué no el gobierno federal siguió los pasos para combatir esos amparos en los propios tribunales? En lugar de eso, lo que dijo, me valen gorro, yo sigo con lo que estoy haciendo. ¿No es un mal ejemplo para la población? A ver, es que aquí lo que teníamos eran dos sentencias, de lo que comentabas, dos sentencias contradictorias, una del Tribunal Electoral y otra de dos jueces de amparo que han concedido la suspensión. Antes hubo otras, incluso castigaron a una juez de Veracruz por haber emitido una en contra de la señora Sheinbaum, por ejemplo. Sí, eran de los casos que yo estoy enterada es de Michoacán y de Jalisco. El de Veracruz no lo tengo en el radar, pero sí había dos sentencias contradictorias porque el Tribunal Electoral lo que dijo es de que ahora el proceso electoral no se puede suspender y los jueces de amparo lo que dijeron es no, sí se tienen que suspender. Y ante esto, pues precisamente como mencionas, llega el caso a la Suprema Corte y la Suprema Corte, el proyecto por lo menos que tenía el ministro Ortiz Mena, dice esta crisis constitucional se tiene que resolver. Entonces hay que resolverla y ha sido un problema que la han vivido en muchísimos países que tiene que ver un poco con la legitimación social y la legitimación democrática de los jueces. Es un poco, también lo vive, por ejemplo, la Corte Interamericana, que tiene sentencias condenatorias que tampoco se cumplen. ¿Cuál es el problema? Pues el Poder Judicial no tiene un ejército, el Poder Judicial no tiene la policía, el Poder Judicial no tiene como un brazo ejecutor de sus sentencias. Para esto tiene que haber una coordinación entre poderes. Entonces, ¿qué sucede cuando las sentencias no se cumplen? Y siento que esto es muy peligroso, que es algo que se tiene que resolver. No, lo primero que se tenía que fijar era quién era la autoridad para conocer, y esto no es algo exclusivo a la reforma, pasa en muchísimos otros juicios que dicen, no, esto es materia penal, esto es materia civil, y hay conflictos entre los jueces, incluso hay algo que se llama contradicción de criterios o contradicción de tesis, que cada tribunal, el mismo caso, los mismos supuestos, resuelven de manera distinta, no se quedan, pues a quién le hago caso, ¿no? Si tenemos dos resoluciones contrarias, y es un poco lo que ha venido sucediendo, pero reitero, la reforma ya está, ya se imprimieron incluso las boletas y hay que procurar que a México le vaya bien, porque mientras a México le vaya bien, a nosotros nos va a ir bien. Casi me convences de ir a votar.
Gracias, Alejandra. Ojalá que sí te haya convencido. Tenemos casi que ejercer nuestro... Mira, tanto que hablábamos de las herramientas de la ciudadanía y el voto, ya perdimos la batalla legal, etcétera. El voto es tu última herramienta que tienes frente al Estado. Entonces hay que ejercerlo y ejercerlo con cuidado. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Gracias un placer a ti por la invitación. platicar contigo. Gracias. Y gracias a usted que nos acompañó. Ya vio usted esta muy interesante y sabrosa conversación. Lo invito para que tengamos otra con usted también la próxima semana aquí en otro Índice Familiar en MXN Televisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos días.